Bien, y nos quedamos un poco enganchados en este debate de cómo mirar la realidad hoy, ¿no? Cómo si significan lo mismo algunas palabras tradicionales cuando pensamos en los más vulnerables. ¿Eso cambió? Hoy, en esta crisis, ¿quién es más vulnerable que quién? ¿Qué desafío y qué dificultad? Por supuesto no estamos comparando. Un empresario que simplemente está ganando menos, ¿ah?, con lo que es la realidad de una familia que sobrevive a tarjeta Mides, Uruguay Social o canastas. Pero ahora aparecen las unipersonales que no están anotadas en ningún lado, que no le corresponde la canasta, que no le corresponde, ni siquiera estaría incluido en esta propuesta de salario mínimo nacional que plantea el Frente Amplio. Bueno, y para esa gente, ¿acaso no termina en la misma situación que los vulnerables, como se entendía históricamente? Entonces, es tan complejo que, bueno, más allá de discutir la medida, es primero, vamos a mirarnos como sociedad, el dibujo tradicional, ¿sigue siendo el mismo? ¿Cambió? ¿Cómo le va, estimadísimo Washington Abdala? ¿Cómo está usted, doña Victoria Rodríguez? Muy bien, gracias. Bueno, ¿Qué me alegro. opinión sobre esto, Turco? Y bueno, a mí me parece que la verdad es que cuando tenés problemas complejos requerís soluciones complejas. O sea, la propuesta simplificadora, con todo respeto lo digo, me parece que no funcionan. Y esto lo estás viendo en todas partes del mundo. A ver, cuando se te desarticula algo que te arrasa, que es como casi que tiene dimensión de, si querés, de catástrofe social, económica, Sí, sanitaria, sí, sí. estamos tratando de aguantar, pero estamos en una situación muy complicada como país. Me parece que tirar el pelotazo así al centro, a la olla, salario mínimo nacional, cuando en realidad lo que tenés es que mirar escaneando, tratar de ser lo más profundo posible para ver en una situación como la que se está viviendo actualmente, donde las asimetrías son agudas y van a ser más agudas, tratar de darle a aquellos que tienen muy poco y que están siendo más marginados por la situación social que a aquellos otros que en Bien, pero realidad, sí. ¿no advertís en la propuesta del FA el ejercicio de esas, no fue la palabra segmentación que usaste, fue otra, cómo hacer el estudio georreferencial, si se quiere, de necesidades, como para que no sea un salario mínimo nacional para todo el mundo y ahí que caiga en un beneficiario que no le correspondería, porque el escaneo, creo que usaste esa palabra. Pero yo Está estoy escaneado diciendo lo que... pensado en justamente estas 310.000 hogares más No, menos. a ver, te sigo. Plantean crear un subsidio por monto equivalente a un salario mínimo Sí, nacional que dure el mínimo tiempo de la cuarentena para aquellos trabajadores que no se encuentran en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. sí. En este subsidio están incluidos trabajadores subordinados, cuentapropistas, informalidad, feriantes, changadores, vendedores ambulantes. Entendámonos. Capaz que esa gente necesita mucho más que un salario mínimo nacional, que es lo que frente a esta altura ya tendría que haber sabido, porque ahora se noticia de que hay un grupo enorme de ciudadanos de los que aparentemente no daba cuenta. Capaz que esta gente, vuelvo a repetir, no alcanza con un salario mínimo nacional para un cuentapropista, un changador. Entonces, capaz que hay que darle más a esta gente y de repente en otras partes de la economía tener una capacidad, si tú querés, de mayor contención. Lo que digo es, sé con quién estoy hablando y hay un grupo de gente que razona muy bien allí. Respuestas simples a este tipo de problemática de altísima conflictividad no existen. Acabo de leer hace 3 minutos una nota de Bill Gates, que alguna inteligencia merece en el mundo, porque sobre los temas de lo que en definitiva nos metió el planeta entero, hizo un preanuncio hace algunos años, está diciendo 4 o 5 caminos altamente complejos, todos y cada uno de ellos. Acá me parece que, con todo respeto, la propuesta de ese carácter casi simplificador, como también la vi en la Baudelaire, una especie de renta mínima universal, Sí. no es así. A ver, entendámonos, no es así por una razón muy simple, porque hay gente que la está pasando extremadamente mal. Y esa gente que la está pasando extremadamente mal, si algo estamos entendiendo todos, creo yo, hemos vuelto al keynesianismo.
para mí no es una novedad, siempre el keynesianismo ha estado presente. Por keynesianismo quiero decir el Estado que funciona como palanca de desarrollo cuando hay una crisis, y el Estado es el que en definitiva tiene la capacidad de empujar. Bueno, el Estado ahora va a tener que empujar en segmentos muy humildes, muy marginados, que están muy por fuera, y no sé cuánto va a tener que erogar, por cuánto tiempo va a tener que erogar y de qué forma va a tener que erogar. A ver, un segundo más. Este es un país que tiene asignaciones familiares, seguro por desempleo, seguro por enfermedad, pensiones a la vejez, ahora se crea el fondo coronavirus. No es un país que improvisa en torno a las políticas sociales. Siempre ha sido el corazón de buena parte del aparato del Estado trabajar en este terreno. ¿Qué es lo que nos está planteando la sociedad hoy a todos? Acá hay más demanda, una demanda mucho más profunda. Entonces, con todo respeto al cuarteto de ayer, que seguramente lo habrán hecho con toda la buena voluntad del mundo, un poco más de afinamiento en las respuestas. O sea, se requiere mucho más perfección me parece que en las contrapropuestas para poder coadyuvar, porque acá me parece que hay otro asunto también importante, Vic, y ya te doy paso. Me parece que hay que sumar. Los países inteligentes son los que suman y no los que en definitiva... Yo planteo la mejor... A ver, yo también podría plantear la hipótesis de 3 salarios mínimos. Pero pensando justamente Estados Unidos, ya que citas, republicanos, demócratas, se ponen de acuerdo, ¿no?, en hacer una inyección a la economía. El tema es cómo distribuir esa inyección. Sí, el tema es cómo distribuir la inyección, cómo organizar la inyección, cómo le llegue efectivamente a los que le tiene que llegar y no se queden las intermediaciones. No te olvides que el Estado muchas veces, lamentablemente, y te lo dice un viejo ex ballista anárquico, si querés, muchas veces el pulpo del Estado termina ocupando un territorio que no le corresponde y succionando partes de los recursos que el Estado, que la sociedad vierte. Nosotros, el televidente que nos está mirando ahora, pone recursos y muchas veces el Estado como que succiona eso. No hay margen para esto. O sea, si algo te demuestra esta crisis es que las intermediaciones, las interfaces van a tener que ser mínimas. A ver, lo que la gente está poniendo, por ejemplo, como aportes voluntarios, como donaciones, como fondo coronavirus, tiene que ir automático al que lo está necesitando. Porque si no, de lo contrario, no te funciona. ¿Me explico? Bien, pero mirá que me consta que la organización civil, o muchas organizaciones civiles, a veces en formato organización y otras en formato grupo de amigas, de barrio y demás, están haciendo realmente campañas maravillosas y llegan a destino las canastas donde tienen que llegar, ¿no? Sí, pero acá estás enfrentado, Vic, a no, algo otra cosa que digamos, bueno, que se arregle en base a la solidaridad espontánea de algunos. No, está claro que tampoco puede entregarse el Estado a eso. Pero la pregunta Por supuesto que no. La pregunta es, ¿qué gesto estaría faltando para que, por ejemplo, porque desde la oposición, aunque con más suavidad a partir de lo que fue la reunión de ayer, pero de algunos sectores sindicales, se hace especial hincapié en que, si bien las medidas del gobierno son correctas, falta profundizar? Bueno, ¿qué es lo que están esperando ver? Que efectivamente se transfiera dinero como esta propuesta del salario mínimo por 3 meses, o que ciertos sectores, los exportadores, por ejemplo, el que tiene el capital. El gran capital. El gran capital, que es una entelequia, pero bueno, el gran capital. O están esperando que ese sector dé otro gesto más profundo. ¿Qué se está esperando? A ver, yo no te voy a evadir la respuesta, pero te la voy a cambiar la pregunta. Ah, no, eso no vale, Turco. ¿Por qué? No, pero como somos amigos me permito esta licencia. O sea, no es lo que se está esperando, es lo que se está necesitando, no es lo que se está esperando. Me importa nada lo que está esperando la entidad tal o el sector tal. Me importa lo que de verdad se está necesitando. O sea, porque reclamos del punto de vista de posicionamiento, de narrativas, si tú querés, más suaves, más light y de repente tamizadas por lo político, de todo tipo. Ahora, yo creo a esta altura de campeonato que cuando vos estás en una situación
complicada como la que está el país, pero sacándola, yo dije que con mucha dignidad, con mucha inteligencia. Acá la cuarentena, déjame que haga un corte, la cuarentena tiene un componente de acatamiento voluntario. Cuidado porque algún día se va a venir otro debate y me apasionaría estar ahí con ustedes haciendo ese debate que es cuánto nivel en la sociedad contemporánea introduce para evitar estas catástrofes el autoritarismo, el ojo del Estado. A ver, mirá Singapur, mirá Corea del Sur, cómo han frenado el coronavirus, pero mirá también los instrumentos que han utilizado para ello. Ese es otro debate. Ahora, vuelvo a tu pregunta. Lo que se está necesitando, me parece a mí, es, con franqueza absoluta, es ser muy claro en esto. Es tener muy claro cuánto tenés como recursos. A ver, vamos a esto. Tú tenés en el Uruguay una población económicamente... Turco, hace rato que estás hablando, pero no me estás siendo claro, no me estás bajando en concreto. Te lo bajo. A ver, por favor, vos sabés hacerlo. El esfuerzo es colectivo. El esfuerzo es colectivo. El esfuerzo es una, como dijiste vos muy bien, es una entelequia pensar en lo de gran capital. A ver, este país somos todos una población económicamente activa de 1.600.000 tipos, 150, 160.000 desempleados, 70, 80.000 seguros de desempleo, empresas que están operando al mínimo y que por eso mandan al seguro de desempleo. No podés quebrar cadenas productivas porque algunas son con las que nos estamos alimentando. Entonces, básicamente son con las que nos estamos... Entonces, a ver, el esfuerzo es colectivo. Por eso el gobierno me parece que no tuvo rubor en aplicar un 20% en el sector salarios bueno, 20, 15, 5, según la gradualidad. Sí, de 80 para arriba. O sea, y quizás haya que pensar en otro tipo de medidas de parte de todos, repito, de parte de todos, ir siendo muy creativos en todo esto. Porque pero, a ver, permitime, ¿no? Para seguir bajando a tierra con ejemplos concretos. Porque, por un lado, en algunos casos y para algunos sectores, el gobierno exhorta. Eso significa que siempre queda en la libertad individual el acatar o no la exhortación. De hecho, no sería acatar la palabra, ¿no? Es decir, bueno, ajustarse más, exacto, ajustarse más el cinturón o menos. En algunos sectores y para algunas medidas del gobierno son claras y en otros se llama un poco más a la exhortación. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto más o hasta dónde debería el gobierno plantear topiar alquileres, evitar desalojos, ¿no? Prohibirlos por un tiempo? Porque yo entiendo que hay casos muy distintos. Está el que vive de rentas. Y está el que tiene su único ingreso aparte de una miserable jubilación, capaz son, no sé, los 10.000 pesos que puede recibir de lo que está rentando. Claro, quien renta por 10.000 pesos también a su vez tiene una realidad económica muy dura y no le puede pagar. ¿Cómo haces? Me parece, me da la impresión de que el gobierno va día a día haciendo como una especie de... ¿Te acordás cuando veíamos películas de chiquilines y las naves, supuestamente las naves espaciales o las naves de los marcianos, tenían como un foco e iluminaban parte de la Tierra? Bueno, a mí me parece que el gobierno va por focos, va por áreas. O sea, no puede de un día para el otro, a ver, imperator, autocrator, basileus, is apóstoles, el don de imperio. Esto es una democracia. Y en las democracias lo que se hace es, alguien que tiene la autoridad legítima y legal va monitoreando el barco y en alguna medida va viendo de dónde puede ir extrayendo recursos para irlos cambiando de lugar y en alguna medida ir generando un clima del máximo nivel de justicia y de equidad social. Bien, permíteme abrir el panel. Pero lo que no hay, no se puede inventar. Y hay algunos grupos, no me quiero quedar en posición de liberal ortodoxo, defiende a los grupos empresariales. No, lo que digo es, guambia con apretar a algunos grupos empresariales en demasía, porque también ellos, en la medida en que están ya sin rentabilidad, sin plusvalía, dijeron marxista, están en zona de peligro.
cuidado que si los tumbás, Vamos a aumentar el número de seguro de paro, de solicitudes de seguro de paro, entre otras cosas. La cadena productiva, si Bien. rompés la cadena productiva, quebrás la cadena de pagos, si quebrás la cadena de pagos, ya no vas a tener ni supermercados. A ver si me explico. A Bien. ver si me explico. Entonces lo que uno tiene que entender es que hay una cierta área de la ingeniería económica a la que te le podés meter y sí podés ir feteando, pero hay otras partes en donde te tenés que manejar con mucho cuidado, porque si no el descalabro es masivo y ya estás en una situación complicada. Permitime, Turco, te dejamos ahí como un quinto panelista hoy. Dale, que también hablen los demás, reflexionen sobre esto los demás. No me va quedando claro si en definitiva hoy es una cuestión de ideología realmente, o de cálculos y ecuaciones matemáticas, ¿no? Porque el ir feteando supone no tomar decisiones precipitadamente que tal vez puedan ser peor dependiendo de cómo vaya evolucionando la pandemia en nuestro país, ¿no? Que te quedes sin caja antes de tiempo. Pero eso es una cuestión de números, es una cuestión de miradas económicas, de políticas económicas, o hay una cuestión que subyace y que también puede ser válida, obviamente, de ideología con respecto al sistema en el que vivimos. Pero a ver, vos no podés mirar eso a través de la ideología, porque lo que va a pasar si lo mirás a través de la ideología es tomar decisiones que pueden tener consecuencias más graves. Yo coincido con lo que dice Washington. O sea, si vos entrás a apretar el capital es cobarde, levanta y se va. No se va a quedar a hacer una suerte de, no sé, de filantropía. Entonces, tenés que recortar con criterio. Yo creo, modestamente, y vuelvo a insistir, no quiero ser la voz de las unipersonales, pero a mí me preocupa mucho más en este momento dejar la peluquería del barrio, el chofer del taxi o, no sé, el kiosquito de la esquina, sin un apoyo y una contemplación que quizás podría venir de mano de, bueno, flexibilicémosle los pagos de BPS y de GI, que sacarle al que le alquila el local para que tenga la peluquería o el kiosquito, el alquiler, porque quizás sea el ingreso. Entonces, y tampoco puedes apretar demasiado a las grandes empresas porque levantan y se van. ¿Alguien más? Yo considero que comparto con el Turco, y yo lo hago de una especie de helicóptero. El Estado va haciendo un paneo desde un helicóptero donde está la situación de mayor riesgo y de mayor vulnerabilidad. Y debemos trazarnos, primero definir dónde está la mayor vulnerabilidad. Y allí está en la empresa informal, que estamos hablando de más de 400.000, que no recibe porque quedaron en la franja entre que no están en el seguro de desempleo ni entran en la tarjeta Mides. Exacto. Entonces, esos que están en el medio son los que el Estado está haciendo un paneo para atender esa necesidad. Y allí ir definiendo qué políticas, porque ya tuvimos la experiencia que muchas veces por Mides... ¿Eso significa decir que los que están más abajo les alcanza con la tarjeta Mides? No. Que hay una nueva situación de uruguayos que hay que atender, que el Estado está haciendo un paneo de cómo resolver, más allá de los vulnerables que están en la primera línea, en la primera franja de carencias sociales, que es la falta de alimento, la falta de un techo, que entramos dentro de la indigencia y dentro de la pobreza. Que hay que atender y que el Estado no puede perderlo. Bueno, como no puede ser de otra manera, estoy escuchando con mucha atención lo que dice el Turco, y me parece que si yo tuviera que buscar una palabra que resuma su opinión más allá de digamos, la trazabilidad histórica, ideológica, filosófica, me parece que es lo que alienta a que en cualquier circunstancia los gobiernos que representan a los estados tienen que mantener siempre equilibrios. Y ese es un asunto que me parece que debemos cuidar. No obstante esto que acabo de decir y que yo reivindico, los equilibrios que pasan muchas veces por los intereses distintos que tienen los participantes de una sociedad. Las sociedades democráticas justamente conviven en los diferentes intereses y en los conflictos permanentes. El conflicto no es algo malo, sino que es algo bueno. En esta circunstancia especial, histórica, es donde justamente los gobiernos en representación de los estados tienen que mantener fuertes liderazgos. Y esos liderazgos, desde ninguna perspectiva, según mi opinión, deben permitir que los más frágiles la pasen aún peor. Por el contrario, esos liderazgos tienen que generar las condiciones para los que más poseen tengan que hacer el mayor esfuerzo. Bien, Pepe. Siempre interesante lo que dice el Turco. En cuestiones económicas, dentro de la incertidumbre
yo tengo una certeza, y fue la salida del presidente de la República. Precisamente el hecho de que él haya comunicado esto le dio además otra fuerza, diciendo no solamente que no vamos a ahorrar, sino que vamos a gastar lo que haga falta. Tenemos que gastar. Eso a mí me lleva tranquilidad, que en un momento complejo, difícil, donde yo dije se quemaron los papeles, se quemaron varias bibliotecas, alguien salga a decir, che, mirá que no es, bueno, nos vamos a tener que arreglar con lo que hay, muchachos. No, si es necesario, vamos a gastar. Bueno, pero el propio Astori dijo, por ejemplo, las reservas no hay que tocarlas. Claro, ese es otro tema, ese es otro tema. Bueno, pero no, pero ¿y de dónde quiere sacar? No, bueno, finalmente? porque tendríamos que definir qué son las reservas. Otro tema, cuestiones ideológicas. Y me voy a repetir, perdonen, pero ya lo dije el otro día. Yo siento que soy DiCaprio agarrado de la tablita en el medio del mar. Por eso digo, no todos vamos en el mismo barco. Al lado mío hay otro que está chapoteando sin salvavidas y se está por ahogar. Y me pasa un yate por el costado. Entonces, tengamos en cuenta eso también. Cuestiones prácticas, económicas, cuestiones ideológicas. A ver, es tan claro de entender esa diferencia entre cuando la mano viene por una filosofía o una ideología determinada, la histórica lucha de clases, ¿no? Empresarios versus trabajadores, y por dónde vienen. Sí, es para ti, Turco. Es para ti. Yo tengo, los estaba oyendo a los cuatro con suma atención, y obviamente a ti también. Si tuviera que sacar un resumen de nosotros, yo diría aprendizajes. Me parece que lo ideológico no corre más. O sea, todas las ideologías que venían bajo un vector, por utilizar una expresión de moda, dirigista, etatista, no intervencionista, liberal, se han hecho añicos. O sea, todos los países van a ser intervencionistas, dirigistas y keynesianos. 1. 2. Todos los países van a tener que trabajar con déficit por debajo de lo que indica la salud económica del 3% del PBI. Van a tener déficit totalmente por fuera. Todos los países se van a tener que, de alguna u otra forma, duele esto, pero no hay más remedio que decirlo, aumentar sus niveles de endeudamiento. Estoy viendo cómo Italia le recrimina desesperadamente a Alemania que no le permite a Europa hacer una emisión del bono coronavirus, sí. Porque Alemania, que es más severa y es más ordenada, está sintiendo que no tendría por qué pagar las cuentas de Italia. Sí, claro. Error, digo, si formás parte de un banco central, una moneda única, una comunidad, me parece que cuando vienen las duras también tenés que estar en ese tipo de asuntos. Cuarto, en los Estados Unidos, que supuestamente creíamos que la economía es completamente liberal y capitalista, la cantidad de trillones y trillones de dólares que está vertiendo el Estado, el gobierno, la Reserva Federal, digamos con más precisión, sí, sobre la economía, para que no se desfonde la economía del primer comprador del mundo, no del primer productor del mundo, que es China. China es la fuerza, el producto bruto más grande del mundo, pero el primer comprador es Estados Unidos. Y estos dos, si no logran tener un cierto nivel de entendimiento medio rápidamente, cuidado que la ola nos pasa a todos, porque la ola ya está acá presente. A ver, nosotros vamos como en delayed, y vamos en un gran delayed, y muy bien armado, y muy bien planificado, y realmente da para sacarse el sombrero si esto sigue así. Bien, la pregunta es si este delay estratégicamente llevado a este ritmo, con todas las medidas ya tomadas, si va a hacer finalmente que la ola golpee menos duro, o si en definitiva va a ser el mismo golpe más adelante. Yo creo que no. Yo creo que como lo hablamos en bruto, en términos brutales, porque en términos brutales esto se llama ¿qué nivel de contagios va a tener el país? ¿Cuántos decesos estamos dispuestos como sociedad a soportar desde el punto de vista emocional? Esto tiene que ver más que nada con nuestra situación emocional como identidad, como colectivo. ¿Qué grado de rapidez tenemos para rápidamente, para lo más urgentemente volver a un clima en donde las normas de convivencia sean las que teníamos antes? Ojo que yo ya creo que hay un antes y un después de este asunto. Sin duda. Hay un antes y un después filosófico, ese es un tema interesantísimo para abordarlo en cualquier momento, y que además nos va a significar un aire
¿no? De lo que son las noticias más duras, poder filosofar un poco sobre cuánto vamos a cambiar. Para no perder cosas que nos recuerdan a la naturalidad y a lo cotidiano, tengo que hacer la pausa, Turco. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta bien prontito. Chao. Ya venimos.